Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Alejandro Palencia y pues hoy les vengo a presentar el parcial de filosofía del primer corte. Bueno, como título de referencia pues yo tomé la filosofía de las redes sociales si fuéramos sofistas, ¿no? Eh, en estas vamos a hablar de pues quiénes eran los sofistas. Primeramente tenemos que hablar de quiénes eran los sofistas. Los sofistas eran sabios que expertos en retórica, pues que enseñaban el sentido de las palabras y pues así educaban a la gente, ¿no? Pues entre los más grandes se encontraba Platón, Sócrates y pues Aristóteles. Pero pues como punto de partida vamos a tomar a Platón. Las confundo. A Platón. Pues él nace en el 420 al 343 a.C. En Atenas. No, perdón. Nace en el 428 a.C. y muere en el 347 a.C. pues en Atenas. Eh, Hubo una época, pues yo verdaderamente no sabía, me tocó leer un poco. Él fue esclavo por, digamos, esta época del imperialismo que se daba tanto, pues digamos, en esa época. Y fue el primer fundador de una academia. Esto es importante porque fue el primer pensador que fue capaz de crear una universidad o pues una escuela. Lo que Sócrates pues peleaba mucho, como lo veíamos en antiguas lecturas, de que porque no la educación era gratis para todos. Bueno, estudió la dialéctica, pues en ese estudio de la dialéctica pues nace el pensamiento de ver al ser en dos partes, ¿no? Este ser pues en dos partes aparece el mundo de las ideas y pues el mundo material. En ese mundo de las ideas Platón nos dice que pues eh, eh, nosotros tenemos el conocimiento, sino que ha sido olvidado por nuestra alma. Bueno, ahí cae algo que pues no he hablado mucho, que es que en ese mundo de las ideas es donde pues se encuentra el alma, ¿no? Eh, y pues para el ser físico pues se encuentra el ser, ¿no? Eh, bueno, voy a hacer como acá como un paréntesis para hablar un poco de las redes sociales. Bueno, vamos a hablar de las redes sociales. ¿Qué es una red social? Es un método de información y comunicación social que pues entre sus usos las más destacadas pues son Facebook, Twitter o Instagram. Bueno, para hablar de ellas vamos a hablar ahora de lo bueno de ellas. Y pues vamos a hacer una relación con Platón, con el pensamiento de Platón, ¿no? Eh, ah, Antes que nada, volvamos a Platón, un momento. Platón nos dice que el alma está compuesta pues por tres partes y ahí es donde nace el mito de el caballo alado, que nos dice que pues el ser representa la razón, el caballo, uno de los caballos representa lo bueno, lo justo y lo noble, y el otro representa lo malo, lo irascible y lo adicto, por así decirlo. O sea, uno representa la parte buena y la parte mala. Esa es la ética que él tenía sobre digamos, el pensamiento del alma. Bueno, ahora sí, volviendo a lo bueno en las redes sociales. Bueno, las redes sociales, pues lo bueno de ellas que pues se puede destacar sería las comunicaciones a larga distancia que tienen, el uso adecuado de la información y pues digamos que una de las más importantes es el uso de uso educativo que se da, entre las cuales pues vemos muchos ámbitos que pues, se pueden dar, ¿no? Digamos que en esta parte de lo bueno de las redes sociales, Platón digamos, lo podríamos representar como ese caballo bueno, raciosible, que es capaz bueno, representaríamos lo bueno que hay en las redes sociales. Pero, ahora, vamos a ver el otro lado de, digamos, la moneda, por así decirlo. Eh, el mal uso de las redes sociales pues nos conllevaría, digamos, a la irracionalidad,
que ya no sería el ser, sino de esa parte adicta del ser. Entre ellas, pues destacamos el mal uso de las redes sociales. Entre ellas, pues está la adicción, el mal manejo de la privacidad, que digamos es tan importante tenerlo en cuenta, porque pues, las redes sociales no hay privacidad, el mal manejo político, esto ya lo explico, la dependencia, el lado oscuro, el lado que digamos es mórbido en cuanto a las redes sociales, que es bastante fuerte, ¿no? El tiempo que se pierde, porque el tiempo verdaderamente no vuelve, y la desinformación que digamos no representa ese ser racional, sino el ser, digamos, ignorante por naturaleza. Bueno, en conclusiones que podemos ver, muchos digamos digamos, no, bueno, hacen una reflexión de todo. Entonces, Platón que nos decía que ese mundo de las ideas nos representaba dos cosas: el mundo real y el mundo ideal, por así decirlo. Pero si vemos en las redes sociales se ve mucho digamos, esos dos mundos, ¿no? En el que tú tienes que vivir tu vida a través de un celular o vivir tu vida desde un mundo real. No desde lo virtual, sino desde lo real. Eh, Platón, digamos, está en lo correcto cuando nos dice que hay un mundo de las ideas que es el que no cambia. Ese mundo de las ideas es ese mundo que nosotros tenemos, que nace de nuestra alma. Pero esa alma se puede corromper por el mal uso de las redes sociales, como pues ya digamos, lo he representado. Bueno, también hay que recalcar algo. Eh, Platón decía que la filosofía eran para los sabios y los justos, y que la democracia no se hacía por, digamos, unión colectiva de un pensamiento, sino se hacía por el que es la democracia se hacía por el que fuera más justo y más racional y más sabio. Entonces, pues para recalcar eso, pues porque digamos el maestro de Platón, que fue Sócrates, fue sometido pues por el imperialismo que digamos se daba en esa época, por decir muchas de digamos que las cuestiones que la polis no aceptaba. Bueno, bueno, volviendo a la conclusión, podemos ver que pues Platón tenía, digamos, cierta razón en cuanto a proponer este pensamiento y, digamos, llevarlo a las redes sociales, ¿no? Porque pues, las redes sociales se ven de todo, mejor dicho. Pero pues para dar una buena conclusión de esto, vemos que el uso de la dialéctica platoniana, vemos que varias de, digamos, los aspectos que él pensaba sobre que el sabio, el justo, era el que debía predominar, eh, digamos que en el lado malo nunca se ve eso, pero pues en el lado bueno sí se ve eso. Para, digamos, hacer una conclusión más, digamos, más filosófica de las cosas, podríamos decir que eh, Platón decía que mucho, mucho poder conllevaría, pues digamos, a la caída de un imperio, ¿no? Entonces él decía que ese mundo de las ideas lo podríamos, bueno, volviendo, digamos, a la teoría, ese mundo de las ideas lo podríamos ver en, digamos, ese mundo virtual, ¿no? Donde las emociones predominan más que la razón. Y es cuando el alma se corrompe, o cuando vemos al ser físico, que pues somos nosotros, y no estamos metidos en, digamos, ese buen o mal uso de las redes sociales. Pasa lo mismo que con la película de Matrix, que está muy relacionada también con digamos, este pensamiento de las cosas. Bueno,
Muchas gracias por ver el video. Ojalá me vaya bien. Eso espero. Y pues no, nada. Digamos que este era como digamos, la relación que yo hacía entre Platón y pues las redes sociales, entre pues un filósofo socrático. Y pues no intenté como hacer esa mayor relación entre cada uno de, digamos, los pensamientos. Y pues ya, muchas gracias.